Hola, gracias por estar de vuelta. Si has llegado a este punto, te informo que has completado el calentamiento en tu camino de convertirte en un buen programador. A partir de este video, trabajaremos con diferentes tipos de problemas, pero también pondré a tu disposición las diferentes técnicas utilizadas para resolver cada uno de ellos. Al finalizar este video, estarás en la capacidad de crear estructuras selectivas, aprender el if-else, resolver 4 problemas, aprender la estructura selectiva secuencial y realizar la prueba del capítulo. Y recuerda, no olvides suscribirte en el canal. La estructura selectiva. La estructura selectiva permite la ejecución de uno o más instrucciones si la condición es verdadera. La estructura selectiva utiliza el sí, si no. Por ejemplo, el sí, dentro de los paréntesis, habrá una condición utilizada en los operadores relacionales. Si la condición es verdadera, entonces las instrucciones se ejecutarán. En caso de lo contrario, entonces entrará al bloque del si no, que es ejecutar esta instrucción. Entonces, vamos a entender esto con el siguiente ejemplo. A propósito que estamos grabando este video en medio de una pandemia, entendamos esto con el siguiente ejemplo. La mayoría de los países, para controlar el virus, han establecido un toque de queda para restringir la circulación de personas durante un horario específico. Las autoridades están en el derecho de encarcelar a cualquier persona que no cumpla con las condiciones de circulación. Imagínense que el sí es el policía. La condición son las restricciones de circulación. Las instrucciones es lo que va a hacer la persona que está circulando. Entonces, si no cumple con esa condición, entonces esta persona iría a la cárcel, que es la violación. O sea, si violaste las condiciones, entonces irás a la cárcel. Bueno, entonces, la persona viene circulando. El policía le pregunta, ¿cumple con las condiciones de circulación? Bueno, si la cumple, entonces la persona puede circular sin ningún problema. Pero si no la cumple, entonces cumplirá con la violación de ir a la cárcel. Bien, vamos a entender esto mejor con un programita. Vamos a crear una variable aquí, lo vamos a llamar número. Y esto vamos a hacer una lectura por la consola. Y aquí vamos a imprimir un texto. Imprimir TechiJP. Bien, vamos a abrir la consola. Vamos a entrar a nuestra carpeta, programa, y vamos a compilar esto. Java C selectiva.java. Bien, vamos a ejecutarlo. Java selectiva, nos pide un número, le ingresamos el número, nos imprime TechiJP. Hasta ahora no está imprimiendo TechiJP, pero ¿qué pasa? Si le pongo 154, siempre me imprime TechiJP. Le pongo 1, me va a imprimir TechiJP. Yo quiero restringir en mi programa que no siempre se imprima TechiJP a su voluntad. Quiero que haya una restricción. Entonces, para esto, utilizo la estructura if. Recuerda que anteriormente estaban utilizando un pseudocódigo que es sí, pero en Java su sintaxis es if. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder restringir esto, vamos a utilizar la estructura if. Decimos if, que viene siendo como el sí, if num es mayor que 10, entonces quiero aquí que la instrucción imprimir se imprima. De lo contrario, utilizo el else.
El else es lo contrario a la condición. Si la condición no es verdadera, entonces este bloque se va a ejecutar, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, vamos a poner este mensaje. Ok, vamos a compilar esto, vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a poner 15. Si imprimimos 15 es TGJP. Entonces, pero si ejecutamos y le ponemos un 8, ahora ya no dice TGJP, porque ya hay una restricción que solamente va a decir TGJP si la condición es verdadera, tal como lo explicamos anteriormente. Si la condición es verdadera, entonces ejecuta la instrucción de este bloque. En caso de lo contrario, va a ejecutar la instrucción de este bloque. Ok, veamos nuestro primer problema. Leer un número entero y determinar si es negativo. Aquí tenemos la memoria y la pantalla. Tenemos dos escenarios. En nuestro primer escenario, vemos, se introduce un número negativo, menos 23. En nuestra pantalla nos dice que será un mensaje es negativo. En nuestro segundo escenario nos introducen el número 5, que es un número positivo. En la pantalla nos dirá no es negativo. Vamos a ver este ejercicio y analizarlo en la pizarra y ver cómo resolver este problema. Para analizar este enunciado es necesario auxiliarse del video 4, que habla de cómo resolver un problema, y enfatizaba que debemos tener el dominio de la misma. El enunciado nos dice leer un número entero y determinar si es negativo. Aquí estamos buscando algo. Queremos buscar la condición que nos permite resolver el problema. Entonces, para esto debemos buscar qué es lo que es un número entero. Ya lo conocimos realmente en el video 4, que un número entero son los números naturales que contienen sus opuestos, los números negativos y el 0. Entonces, esto lo vimos matemática, ¿verdad? Cuando teníamos el 0 y los números a la derecha, que eran positivos, los números a la izquierda, que eran negativos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Leer un número entero y determinar si es negativo. ¿Cómo yo sé que el número que se está introduciendo es negativo? Le voy a dar la oportunidad a que piensen. Si vemos las tablas aquí, si quieren pausen el video y traten de pensar, de acuerdo a esta tabla que ven aquí, ¿qué solución pudieran encontrarle a esto? Bien, si pensaron de esta forma y se dan cuenta, tenemos el 0 en el medio y los números negativos están a la parte izquierda. Entonces, ¿qué operador nos permitiría determinar si el número es negativo? Utilizando el operador menor que. Si el número introducido es menor que 0, entonces el número es negativo, porque todo número, ¿verdad?, que está a la izquierda del 0 es negativo. Por lo tanto, esto resolvería nuestro problema. Entonces sería, si el número introducido es menor que 0, entonces el número es negativo. Perfecto. Ahora vamos a hacer el algoritmo que resuelve nuestro enunciado. Vamos a hacerlo a nivel de pseudocódigo. Vamos a poner el título. Vamos a llamar num negativo, ¿verdad? Inicio. Y le ponemos la numeración. Lo primero que vamos a hacer es leer un número. Vamos a permitir que el usuario introduzca un número.
En este caso, vamos a enseñarle de cómo en pseudocódigo se lee un número. La forma de decir en pseudocódigo leer un número es lea num. Es lo mismo como utilizar el escáner. Va a permitir que el usuario introduzca un número. La segunda instrucción es preguntar si el número es menor que 0. Entonces, si num es menor que 0, ¿verdad? Entonces, si es así, vamos a poner la instrucción 3, escriba, es negativo. Si no, el 3, escriba, no es negativo. Fin. Sí. Fin. Y aquí nuestra propuesta de algoritmo y el pseudocódigo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer esto en lenguaje de programación como es Java. Bien, ahora vamos a transcribir el pseudocódigo a la izquierda a un lenguaje de programación como lo es Java. La primera línea nos dice lea un número. Entonces utilizamos el escáner aquí y decimos next int. Esto nos permitirá leer el número. En la segunda línea nos dice verifica si num es menor que 0. Aquí utilizamos el condicional, la estructura selectiva sí, pero en este caso es if. If num es menor que 0, abrimos y cerramos llave. Entonces, en la tercera línea, en caso de que es verdadera, dice que escriba es negativo. Entonces, utilizamos la instrucción system.out, ln y colocamos el mensaje es negativo. Vamos a copiar este mismo mensaje y aquí nos dice en caso de que no sea cierto, escriba no es negativo. Entonces utilizamos el else no es negativo. Entonces guardamos, abrimos la consola, nos vamos a nuestra carpeta, programa, compilamos Java C, vamos a ver cómo se llama, num negativo.java, compilado, vamos a ejecutarlo, Java num negativo. Entonces dice que introduzco un número, vamos a poner un -5, dice que es negativo, vamos a ejecutarlo nuevamente, vamos a ponerle un 25, dice que no es negativo. Así que esto comprueba realmente la transcripción que acabamos de hacer. Bien, veamos el siguiente enunciado. Leer un número entero y determinar si termina en 5. Si vemos la memoria, nuestro primer número a probar es el 254. Entonces, en la pantalla, aquí no aparece, no termina en 5. Nuestro siguiente número es 3645. Si se dan cuenta, sí termina en 5, por eso que nuestro mensaje será termina en 5. Ok, a continuación vamos a ver en la pizarra cómo podemos resolver esto. Bien, veamos cómo resolver este enunciado. El enunciado nos habla de dígitos, cuando dice leer un número entero y determinar si su último dígito termina en 5. Vamos a ver qué es un dígito. Un dígito es un número o cantidad que representa una cifra. Por ejemplo, tenemos aquí el 4. El 4 es un número que contiene un dígito, pero podemos tener otro número aquí, 346. Esto es un número que contiene
3 dígitos. Entonces, el enunciado nos está hablando de que debemos determinar si este último dígito termina en 5. Ok, le vamos a dar una pequeña ayuda. Vamos a ayudarle aquí cómo conseguir o obtener el último dígito de un número. Para obtener el último dígito de un número, hacemos lo siguiente. Decimos el número módulo 10. Esto nos dará el último dígito del número. Hagamos la prueba. Tenemos el 45. 45 entre 10, recuerda, es el residuo del número. 45 entre 10 a 4. 4 por 10, 40. 5 menos 0, 5. 4 menos 4, 0. Entonces, terminamos que 5 es el último dígito. Ok. Ya teniendo esto en mente, ¿qué condiciones tiene nuestro enunciado? Repitamos nuevamente el enunciado. Leer un número entero y determinar si su último dígito termina en 5. Al saber realmente cómo determinar, cómo obtener el último dígito, queremos recordarle el video 12. El video 12 habla de cómo identificar la variable. Lo primero que yo debo hacer, y voy a permitirle que usted le den pausa al video para usted poder analizar esto y encontrar la solución. Bien, si llegaron a lo que estaba pensando, deben hacer lo siguiente. Si tomamos en cuenta, ¿verdad?, que conseguimos el último dígito del número, por ejemplo, si tenemos el 436, ¿verdad? Entonces, necesitamos crear una variable que sea como una variable generada, o sea, datos generados, que me permita del número que se introdujo tomar este último, sin importar el que sea, este último. Entonces, esto sería yo tener una variable UD, último dígito, se puede poner el nombre que quiera, último dígito sería el número, ¿verdad?, módulo 10. En este caso, esto representaría el 436. O sea, cualquier cosa que se introduzca ahí, cualquier número que se introduzca ahí, me va a tomar siempre el último dígito. Y teniendo esto en cuenta, imagínense que yo puse el 436. Y si tomando esto en cuenta, esto sería 6. UD ahora sería 6. Entonces, ya lo que me toca es preguntar si UD es igual a 5. Si UD es igual a 5, entonces ya hemos resuelto nuestro problema. Entonces, bien, ahora hagamos el algoritmo de esto. ¿Cómo sería el algoritmo? Lo vamos a hacer representado en pseudocódigo. Título, último dígito. ¿Ok? Entonces, iniciamos. Inicio. A poner el número 1. El número 1 necesitamos que el usuario introduzca un número. Por eso nuestro primer paso va a ser introducir un número. Entonces, vamos a utilizar la instrucción lea num. Segundo paso. Nuestro segundo paso, necesitamos obtener el último dígito de este número que se introdujo. Por eso vamos a crear una variable, ¿verdad?, y vamos a almacenar utilizando la fórmula que nosotros describimos anteriormente, que sería num módulo 10. Esto no daría el último dígito y se almacenaría en esta variable. Entonces, paso 3, si UD es igual a 5, entonces, paso 4, escriba, ¿verdad?, termina en 5. Si no, paso 4,
escriba no termina en 5. Fin sí, fin. Y aquí nuestro enunciado. Bien, ahora vamos a transcribir ese código a la izquierda en un lenguaje de programación, en nuestro caso Java. La primera línea nos dice leer un número. Vamos a leer el número. La segunda línea dice que crea una variable llamada UD y que le saque el módulo de 10 a num módulo 10, ¿verdad? Ya la tenemos aquí. Entonces la tercera instrucción, preguntar si UD es igual a 5. Si eso es cierto, entonces escriba termina en 5. Vamos a copiar esto aquí. Si no, el else no termina en 5. Vamos a guardar. Abrimos la consola. Java, último dígito. Entonces, escribimos, vamos a poner el 325, dice termina en 5. Vamos a poner el 254, dice no termina en 5. Veamos el siguiente enunciado. Leer un número de 2 dígitos y determinar a cuánto es igual la suma de sus dígitos. En memoria nos aparecen los siguientes escenarios. El 25 nos da un resultado de 7. 2 más 5, 7. El segundo, 245. El resultado es un mensaje que nos dice el número debe ser de 2 dígitos. ¿Por qué? Porque sobrepasó la cantidad aceptada, que son 2 dígitos. El tercer escenario, 9, también nos da el mismo mensaje, porque el número debe ser de 2 dígitos. Ahora vamos a ver cómo resolvemos esto en la pizarra. Bien, veamos nuestro tercer enunciado. Este enunciado nos trae una nueva experiencia, pero la experiencia de los enunciados anteriores nos da mucho más habilidad para poder resolver este. Porque ya conocemos que es un número entero y cómo manejarlo, sabemos realmente diferenciar lo que es un dígito de un número y aprendimos realmente cómo obtener el último dígito en ejercicios anteriores. Entonces, por esto que cada vez que hacemos mucho más ejercicio, la habilidad realmente de resolver otros más es mucho mayor. Por eso que les recomiendo que mientras más ejercicio hagan, mucho mejor. Bien, el enunciado nos dice leer un número entero de 2 dígitos, ¿verdad? Y determinar la suma, o sea, cuánto es igual la suma de sus dígitos. Aquí hay varias cosas realmente que debemos tomar en cuenta. Necesitamos saber cómo saber que un número es de 2 dígitos. Y luego realmente estos dígitos sumarlo. Por lo menos sabemos cómo obtener el último dígito. Entonces tenemos 2 interrogantes. Saber cuándo un número de 2 dígitos, ¿verdad? Cuando un número de 2 dígitos y por lo menos buscar el primer dígito, ¿verdad?, de un número. Entonces, la experiencia del pasado quizás nos puede dar algo para este. Entonces, vamos primero con la primera interrogante. ¿Cómo saber que un número es de 2 dígitos? Pueden pausar el video y tratar de realizarlo. Bien, si van en esta ruta, se preguntarán un número de 2 dígitos. Los números de 2 dígitos son 10, ¿verdad? Y 99 es el último. 10 como el menor de los números de 2 dígitos y 99 el mayor. Esto realmente nos da una idea. ¿Qué idea nos puede dar esto? Bueno,
Si yo digo, si el número es mayor que 10, mayor o igual a 10, al menos, ahí no se va a colocar el 9, ni el 8, ni los números más bajitos. O sea, todos los números que le sigan al 10. Por lo menos esta parte lo tengo cubierto. Pero para cubrir el rango completo, necesito unir otra condición. Por eso aquí utilizamos el AND. Entonces, decimos, y el número sea menor o igual a 99. Y se da cuenta, utilizando el AND, yo uní dos condiciones. Entonces, ambas deben ser verdaderas para que así me pueda permitir entrar. Entonces, si número es mayor o igual a 10 y número es menor o igual a 99, entonces se considera que ese número es de 2 dígitos. Entonces, ya tenemos cubierto esta parte. Al tener cubierto esta parte, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, número mayor o igual a 10 y número es menor o igual a 99. Ok, todos los números que cumplen con esta condición van a entrar en este bloque. Ahora necesitamos determinar, ¿verdad? O obtener el primero y el segundo dígito, porque todo número que entra ahí, o sea, si entra ahí, es porque es de 2 dígitos. Entonces yo me voy a concentrar a buscar el primero y el segundo dígito. Ya de antemano sé cómo buscar el último dígito, porque esto lo aprendí con la experiencia del video anterior, es decir, el número, ¿verdad? Módulo 10. Entonces, ahora le pauso el video para darle la oportunidad a usted de encontrar cómo sería el primer dígito. Bien, si hizo lo que voy a hacer aquí, entonces llegaría a la siguiente conclusión. Aquí tenemos, ¿verdad? Si ustedes aquí dividen a cualquier número, por ejemplo, 94, y lo dividen entre 10, esto le va a dar 94.4. Saben que lo que se va a tomar es la parte entera. Y como es un número entero que realmente estamos tomando, él no va a tomar en consideración la parte decimal. Así que si nosotros creamos otra variable aquí y le decimos número entre 10, entonces él se va a quedar con la parte entera. Entonces él tomaría el primer dígito. Entonces ya tenemos nuestro primer dígito, último dígito y primer dígito. Como el enunciado nos dice, leer un número entero y determinar a cuánto es igual la suma de sus dígitos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear otra variable. Vamos a llamar res, sería igual a ud más pd. Entonces, ya tenemos nuestra solución de nuestro enunciado. Ahora nos faltaría crear el pseudocódigo. Vamos a borrar esto aquí y crear el pseudocódigo. Vamos a llamar aquí el título sum dígito. Inicio. Ok, la primera instrucción es leer el número. Tenemos que introducir un número. La segunda instrucción es determinar si ese número, ¿verdad?, es de 2 dígitos. Y como vimos anteriormente, lo que determinamos que es hacer una condición con el operador AND. Si num es mayor o igual a 10 y num es menor o igual a 99, o sea, porque
es de 2 dígitos, o sea, está dentro del rango de los números que tienen 2 dígitos. Si eso es así, entonces la tercera instrucción sería, bueno, buscar el primer dígito, el último dígito, como es el que conocemos el primero, último dígito, sería num módulo 10. Entonces la cuarta instrucción sería, el primer dígito sería num entre 10. Y aquí la quinta instrucción sería res es igual a ud más pd. Bien, y la sexta instrucción aquí sería imprimir a res. Entonces, en caso de que la condición no es verdadera, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la instrucción de escriba no es de 2 dígitos. Entonces, fin sí y fin. Entonces, esto sería la propuesta de nuestro enunciado. Bien, ahora vamos a transcribir el siguiente enunciado. Lo primero que vamos a hacer es lo que dice la primera línea, que dice leer un número. Luego nos dice que verifique si num es mayor o igual a 10 y menor o igual a 99. Entonces utilizamos el if y ya tenemos nuestro bloque. Luego nos dice y vamos a imprimir en pantalla este resultado. Vamos a poner un mensajito ahí. En caso de que no es cierto, como lo dice aquí, entonces vamos a tomar este mismo imprimir y lo vamos a imprimir aquí. Dice no es de 2 dígitos. Vamos a guardar. Abrimos la consola, lo teníamos abierto aquí. Vamos a compilar. Nos pide un número, vamos a poner un 25, que es el del ejemplo. Dice 7. Vamos a correrlo nuevamente, vamos a ponerle un 245. Nos dice no es de 2 dígitos. Vamos a ponerle un 9. Nos dice no es de 2 dígitos. Y así realmente queda transcrito nuestro programa. Bien, la estructura selectiva secuencial es la estructura que nos permite ejecutar una secuencia de condiciones. A ver, la primera condición es la que verifica si es verdadera. Usualmente siempre teníamos lo contrario a la condición del sí, que era un si no. Si no es verdadera, entonces se ejecutaba el si no y ahí terminaba. Pero con la estructura secuencial nos habilita una nueva condición para poder verificar si es la correcta. Si no es correcta, entonces nos habilita otra condición y así sucesivamente. Le podemos poner todas las condiciones posibles que pudiéramos poner. Y al final finalizamos con un si no. Entonces, ahora vamos a ver un enunciado que nos permita entender bien esta estructura tan importante a la hora de realmente resolver un problema. Veamos el siguiente enunciado. Leer un número entero y determina qué día de la semana corresponde. Entonces, usted va a leer un número, por ejemplo, si leyó que es domingo, corresponde al 1. Si es lunes, corresponde al 2 y así sucesivamente.
Entonces, de acuerdo realmente el número que se pone, esto realmente da. Vamos a poner un ejemplo en la memoria, ¿verdad? Para que podamos ver los escenarios que nos presentan ahí y así realmente podamos ver de qué estamos hablando. Por ejemplo, si el usuario introduce el número 1, entonces en pantalla debe decir domingo. Si introduce el número 5, debe ser jueves, que es el que les corresponde al 5. Entonces, si pone un número que no está en el rango de los días de la semana, que sería del 1 al 7, entonces sería día incorrecto. Vamos a ver en la pizarra cómo podemos resolver esto. Bien, con la explicación que vimos en el slide, me imagino que ustedes estarán en la capacidad de hacer este enunciado. Así que pausen el video y mira a ver realmente si es exactamente como lo voy a hacer a continuación. Bien, si fueron exactamente como lo haremos aquí, entonces las decisiones secuenciales es prácticamente una decisión detrás de la otra. O sea, si no se cumple una condición, ¿verdad? Se va a la otra y después va a la otra hasta ver cuál se cumple. Si no se cumple ninguno, entonces se va al else. O sea que en nuestro caso sería lo siguiente. Tenemos por lo menos el número, ¿verdad? Si el número es igual a uno de los días que ya conocemos, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces le ponemos el número correspondiente. Por ejemplo, si es 1, entonces sería domingo. Si no, si es 2, sería lunes. Así sucesivamente. Entonces, así que es muy sencillo ese enunciado. Por eso vamos a hacer el pseudocódigo para que realmente ustedes ya podamos completar esta parte. Entonces vamos a llamarle esto título, día, semana. Entonces, inicio. La primera instrucción, leer el número. La segunda instrucción, comenzar con las condiciones. Si num es igual a 1, entonces 3, escriba. Si no, si es igual a 2, entonces el mismo 3, porque es si no se cumple esa condición, entonces él va a esta. Si se cumple, entonces el tercer paso sería esto. Escriba lunes. Si no, si num es igual a 3, escriba martes. Entonces, como no me va a dar el espacio, vamos a darle unos puntos suspensivos, ¿verdad? Que indica que son los demás si no. Y aquí le vamos a poner un si no general. Lo vamos a poner. Escriba día incorrecto. Día incorrecto. Fin sí, fin. Y aquí tenemos nuestro algoritmo, la propuesta de algoritmo para el enunciado. Bien, transcribamos este enunciado. Vamos a hacer este código aquí. La primera línea nos dice que lea un número. Pronum. Okay. Entonces luego nos sigue con la condición si num es igual a 1. Entonces nos dice que debemos imprimir system domingo. Entonces, luego que nos sigue con un si no si, en el caso aquí en Java se utiliza else if. Y le colocamos la condición que va así. Num es igual a 2. Entonces, vamos a tomar este texto aquí, lunes.
El próximo, else if si num es igual a 3, entonces, y lo último es el else, pero si no, entonces vamos a poner día incorrecto, si no es ninguna de estas. Guardamos, vamos a la consola, vamos a limpiar la consola y vamos a compilar java c día semana punto java semana punto java. Tenemos un error aquí. Dijimos sí. Aquí es if. Corregido aquí. Compilamos. Ejecutamos. Día. Semana. Ejecutamos. Vamos a ver si ponemos un día de la semana. El 2, lunes. El 5, jueves. El 1, domingo. Y si ponemos un día incorrecto, día incorrecto. A continuación vamos a tener una pequeña prueba para comprobar que hayas entendido el capítulo. Si ves que no acertaste en la mayoría de las preguntas, es necesario que vea el video nuevamente y asegúrate de practicar cada uno de los puntos del capítulo. ¿Tienes duda? No salga de este video sin antes postear tu pregunta en el área de comentarios. ¿Te fue útil? Dale clic al botoncito rojo y esté atento al próximo video tutorial. Bye.